de la resurrección. Buenos días, amada iglesia, amigos, hermanos que nos escuchan. En esta mañana de Viernes Santo queremos saludarlos de manera especial, agradecerles su fidelidad en las transmisiones, agradecerles ese seguimiento que han venido haciendo a este trabajo que hemos venido realizando desde casa para llevar a ustedes el poderoso mensaje de la palabra de nuestro Dios. Hoy estamos celebrando algo muy especial, algo muy trascendental y muy importante para todos los cristianos, para toda la humanidad y para el mundo entero. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que Dios ha colocado en mi corazón, que yo sé que va a ser de grande bendición para su vida. Yo sé que el Señor va a traer palabra de fe, palabra de esperanza, que va a traer también ese mensaje del corazón de Dios para nuestra vida en este tiempo que estamos viviendo y que estamos pasando. Quiero invitarles para que tomemos la escritura en esta mañana y leamos allí un texto que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versículo 33. Lucas capítulo 23, versículo 33. Dice la escritura: cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Hoy Viernes Santo estamos recordando ese día glorioso cuando el Señor Jesucristo va a la cruz y allí en la cruz del Calvario cumple el propósito que Dios tenía para con Él, el plan de salvación para nuestras vidas. Y por eso hoy yo quiero compartir este mensaje que lo he titulado Palabras de Esperanza desde el púlpito de la cruz. La Escritura nos narra los hechos que acontecieron allí, en aquel tiempo cuando se cumplió la Escritura, cuando se cumplió la profecía, cuando se cumplió el plan de Dios para nuestra vida. Durante los 3 años y medio del ministerio de Jesús, Él predicó muchos sermones, predicó muchas enseñanzas, habló a través de parábolas al pueblo. Pero en las últimas horas de su vida, Jesús pronunció su último sermón. Nuestro Señor Jesucristo murió como dijo Él que era, el buen pastor, el pastor de los pastores. Y Él entregó su vida predicando la palabra de Dios, enseñando al pueblo, consolando y dando palabras de esperanza. Así de maravilloso y de hermoso es nuestro Dios. Durante su ministerio personal, Él predicó desde muchos púlpitos. Él predicó desde la cima de una montaña. Él predicó desde el techo de una casa. Él predicó desde una embarcación, desde un pozo, pero nunca antes desde un púlpito como la cruz. Por eso, desde el púlpito de la cruz, hoy Él nos regala esta enseñanza. Y yo diría que una de las mejores enseñanzas fue las que Él nos dejó desde la cruz. Sería inexcusable que hoy, Viernes Santo, no recordáramos y no reflexionáramos esas palabras que desde el púlpito de la cruz, del Calvario, nos trajo y nos dejó para enseñanza nuestra. El primer mensaje que Él predica desde el púlpito de la cruz es un mensaje de perdón. La palabra de Dios allí en el evangelista Lucas, en el capítulo 23, versículo 34, Lucas 23, 34, nos trae una palabra de perdón. Y esta palabra dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús estaba sufriendo el peor castigo que cualquier ser humano hubiese podido recibir. Había sido azotado, había sido golpeado, sus manos y sus pies
han sido clavados al madero de la cruz. Las primeras palabras de Jesús en la cruz fueron palabras de perdón. Vemos al Señor Jesucristo intercediendo por aquellos que lo habían crucificado. Jesús pide al Padre misericordia. Él está sentado a la diestra del Padre hoy y está intercediendo por todos nosotros. Está intercediendo por Colombia, está intercediendo por Boyacá, por Sogamoso, por el mundo entero. La palabra de Dios nos dice que Él clama con gemidos indecibles delante del Padre por cada uno de nosotros. La norma o lo normal más bien era que el crucificado maldijera a aquellos que lo habían crucificado. Pero aquí vemos al Señor pidiendo perdón, pidiéndole al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el perdón es ese acto de pasar completamente por alto la ofensa, como si nunca hubiese existido. Y hoy lo que el Señor nos enseña desde el madero de la cruz es a que perdonemos. Hoy el Señor nos habla a nosotros que perdonemos a nuestro adversario, que perdonemos allí quizás a nuestro esposo o a nuestra esposa, a nuestro hijo, a nuestro jefe, a todos, porque el perdón, dice la Escritura, que cubrirá multitud de pecados. Nosotros tenemos que, en un acto de amor, así como el Señor lo hace en la cruz del Calvario, perdonemos a nuestros enemigos, a los que nos vituperan, a los que nos ofenden. El mismo Señor nos enseñó allí en el Padre Nuestro a perdonar a los que nos ofenden, para que nuestro Padre también nos perdone. Esta enseñanza del perdón se dio desde el púlpito de la cruz, y allí el Señor demostró con su ejemplo cómo debemos hacer nosotros para perdonar. Como cristianos, como creyentes, tenemos que comprender que ese perdón de Jesús en la cruz es ese perdón por cada uno de nosotros. Él fue a la cruz, Él fue crucificado por nuestros pecados. Hoy el Señor nos está llamando a perdonar a los que nos ofenden, a los que nos han causado dolor o sufrimiento en nuestra vida, a perdonar sin anhelar venganza. Desarraiguemos de nuestro corazón la venganza, el rencor. Desarraiguemos de nuestro corazón todo esto que nos trae grandes dificultades, no solamente delante de Dios, sino también a nuestra salud. Y hay una segunda palabra que el Señor nos enseña, y es una palabra de esperanza. Y esta palabra nos la trae el evangelista Lucas en el capítulo 23, versículo 39 al 43. Y esta palabra es una palabra de salvación. Jesucristo fue crucificado, como dice la Escritura, allí en el monte de la calavera, con dos malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Uno de ellos se burló de él, lo escarneció, lo menospreció, pero el otro reconoció su pecado y reconoció a Jesús como su Salvador. Él le hace una petición en medio de su agonía, en medio de su dolor. Él le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta de Jesús fue un mensaje de salvación, fue una palabra de salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre allí no recibió de Jesús el rechazo, sino que recibió una palabra de salvación. Jesús demostró lo que él había dicho que era la puerta de la salvación. La Escritura allí en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9, nos enseña que Jesús es la puerta y que el que por ella entra es salvo. El Señor Jesús entregó su vida
abriendo la puerta del reino de los cielos para los pecadores. Todos nosotros, dice la Escritura, hemos pecado, porque no hay justo ni aún uno, dice la palabra. Él abre la puerta entonces para ir al cielo. En estos dos ladrones están representados todos nosotros, los que creen y los que no creen, los que se arrepienten y los que no se arrepienten. Jesús estaba por concluir su misión acá en la tierra. Él estaba cumpliendo allí el plan de Dios, de ir a la cruz para liberarnos de nuestro pecado. La Escritura dice que de tal manera amó Dios a la humanidad que dio a su Hijo unigénito, para que todos los que crean en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Porque algo claro que debemos tener nosotros es que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Y la Escritura es clara cuando dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Así que en esta Escritura lo que vemos es que Dios, en su gran amor y en su gran misericordia, quiere que nadie perezca, que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Este malhechor nos da ejemplo y nos abre la puerta a nosotros para que vayamos confiadamente al Señor y recibamos de los labios del Señor esa palabra de salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Todos cabemos en el reino de los cielos. No importa nuestro pasado, no importa lo que hayamos estado viviendo o hayamos padecido. En tercer lugar, hay una palabra también que es de esperanza, y esta palabra es una palabra de amor. Esta palabra nos la regala el evangelista Juan en el capítulo 19, versículos 25 al 27. Todos sus discípulos lo habían abandonado, excepto Juan, que estaba junto a María, quien estaba contemplando los horrores de la cruz. Eran momentos muy duros para la madre de Jesús. María estaba viendo morir a su hijo, estaba viéndolo agonizante, sufriendo. Ahí se estaba cumpliendo la profecía de Simeón, que le había dicho a María, una lanza atravesará su alma. Realmente eran momentos muy difíciles para la madre terrenal de Jesús. Jesús mostró para con su madre su amor, para con su madre María ese amor especial que todos tenemos con nuestra mamá. Él estaba cumpliendo allí su misión, esa misión redentora, ese plan de Dios para la humanidad, pero no por ello abandonó a su madre. Este es un ejemplo maravilloso para nosotros como hijos, para que no nos olvidemos de nuestros padres. Este es un ejemplo que el Señor nos está dando para que, a pesar de nuestras múltiples ocupaciones y de lo importante que seamos o del ministerio que tengamos, para que no olvidemos a nuestros padres. Este es uno de los mandamientos que Dios nos dejó en la palabra. En Éxodo 20, versículo 12, dice la Escritura que debemos honrar a nuestros padres. Honra a tu madre y a tu madre, amado hermano, para que sus días sean alargados en la tierra, para que te vaya bien en lo que haces diariamente. Si usted quiere ser una persona exitosa en la vida, que le vaya bien en sus planes, en sus proyectos, nunca se olvide de tus padres. El tiempo que estamos viviendo hoy, que estamos viviendo a nivel mundial por la pandemia del coronavirus, es un tiempo que Dios lo ha permitido para que volvamos nuevamente a cuidar de nuestros padres, de nuestros abuelos. Hace un tiempo no muy lejano, estábamos allí peleando para que aprobaran la eutanasia, pero hoy vemos que la humanidad ha vuelto su mirada a estos seres que amamos, a estos seres queridos que muchas de las veces
los tenemos marginados. No descuidemos a las personas que amamos, a las personas que nos aman, porque de lo contrario no estaríamos cumpliendo lo que Dios nos demanda en su palabra. Jesús estaba cumpliendo el plan más grande para la humanidad, pero tuvo tiempo para tener cuidado de su madre. Y hay una cuarta palabra, una cuarta enseñanza que Dios nos deja desde el púlpito de la cruz. Y esta es una palabra allí de angustia. Esta palabra nos la trae el evangelista Mateo en el capítulo 27, versículo 46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas fueron las palabras del Señor en ese momento de angustia, de dolor, de dificultad. La Escritura dice que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra. Por 3 horas literalmente Dios escondió su rostro de su Hijo Jesús. Durante este tiempo Jesús soportó el castigo del pecado de la humanidad, de tu pecado y de mi pecado. Fue puesto allí sobre Jesús. El pecado, dice la palabra, nos separa de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús se hizo pecador por nosotros. En Él no se halló pecado, dice la palabra, pero sobre Él fue puesto el pecado de toda la humanidad. ¿Cuán dispuesto estuvo Jesús para ir a la cruz a salvarnos, a pagar por nuestro pecado? ¿Cómo pudo Jesús amarnos tanto? En otras palabras, Jesús sufrió la agonía física y la agonía espiritual en el madero de la cruz. Hay que recordar, no se nos puede olvidar, que allí estaban nuestros pecados, tus pecados, los pecados de nuestros antecesores, el pecado de Colombia, el pecado del mundo entero. Por ese amor tan grande que Dios tuvo con nosotros, tenemos que amar a Jesús, tenemos que honrar a Jesús, tenemos que alabarlo cada día en nuestra vida. Hay una quinta enseñanza allí en las palabras que Él nos enseña desde el púlpito de la cruz. Esta palabra nos la trae el evangelista Juan en el capítulo 19, versículo 28. Y esta es una palabra de agonía. Tenemos que comprender que uno de los sufrimientos más grandes para los que morían en la cruz no era solamente los clavos, sino que era también la deshidratación, la pérdida de su sangre que poco a poco iba saliendo, la fiebre causada por la insolación, por las heridas infectadas. Eso hacía que la boca se secara, eso hacía que la lengua se pegara al paladar. Esta palabra tiene una doble significancia para nuestra vida. En primer lugar, Él entregó hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros, por amor a usted que me está observando, que me está escuchando, por los que hoy no están conectados, por los que hoy están alejados de la presencia del Señor. Esta palabra nos dice que Él sufrió hasta lo último por amor a nosotros. Por amor a nosotros. ¿Qué estamos dispuestos a sufrir por la causa de Dios? Esa pregunta es una pregunta que debemos respondernos nosotros hoy. Es triste que muchos cristianos no se congregan porque está lloviendo, porque está haciendo sol, porque les queda lejos de su casa el templo. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer? El Señor lo hizo todo por nosotros, hasta la última gota de su sangre. La entregó por amor a usted, por amor a su familia, por amor a cada uno de nosotros. En segundo lugar, el Señor sufrió la agonía de la sed
para que nosotros no sufriéramos la sed espiritual. Y esto es muy importante, porque así como Moisés golpeó allí en el desierto la roca para que brotara agua, así Cristo fue golpeado. Cristo es nuestra roca y Él fue azotado para que nosotros pudiéramos beber del agua de la vida eterna. Por eso, amado hermano que me escucha en este día, Dios tiene sed. Dios tiene sed. Y el clamor del Señor desde la cruz es: tengo sed de que la humanidad no se pierda, de que los que hoy no conocen a Jesús vuelvan de su mal camino y conozcan al Señor. Él es el Salvador de nuestras vidas. Él es el Salvador de tu vida, de tu familia y del mundo entero. Hay una sexta enseñanza en la palabra del Señor, y esta es una palabra de esperanza. Esta palabra nos la regala el evangelista Juan en el capítulo 19, versículo 30. Esta palabra de esperanza es: consumado es. Jesús dejó bien claro a la humanidad que había culminado la obra redentora, que esta obra redentora no quedó a medias, sino que está terminada, que su misión había sido cumplida a cabalidad. Por eso Él dijo: consumado es. Y Él expresó esta palabra que en griego significa tetelestai, que en español significa consumado es. Esta palabra tiene dos significados. Cuando en una batalla el general del ejército victorioso subía al monte y gritaba tetelestai, la batalla había sido ganada. Jesús ganó la batalla contra Satanás. Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario. Jesús venció la muerte y Jesús venció el pecado con la preciosa sangre que fue derramada en la cruz. La Escritura nos dice que, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tetelestai también significa cancelado. Es una palabra usada en el comercio. Tetelestai, es decir, la deuda está cancelada. Jesús pagó nuestra deuda con Dios, nos justificó y por eso hoy tenemos paz. El apóstol Pablo allí a los Romanos en el capítulo 5 escribe: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una palabra también muy importante, y quizás la palabra que el Señor pronunció antes de morir, antes de entregar allí su vida al Padre. Y esta es una palabra de confianza. Esta palabra nos la trae el evangelista Lucas en el capítulo 23, versículo 46. Y esta palabra dice así: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús estaba confiando que al morir no estaría más solo. El Padre Celestial estaría con él. Su vida no quedaría a merced de la muerte ni a merced de Satanás, sino en las manos preciosas de Dios el Padre. Su cuerpo sería bajado en la cruz por los soldados y sería entregado allí a José de Arimatea para ser sepultado. Pero la preocupación de Jesús no fue por su cuerpo, lo que sería con su cuerpo, sino lo que sería con su espíritu. Él confiaba que aún más allá de la muerte, su Padre Celestial estaría con él. La Escritura dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Qué bueno que aprendamos de esta palabra del Señor, porque muchas de las veces nosotros
O muchas personas más bien se han ocupado de las cosas materiales antes de su muerte. Ya aseguraron su ceremonia fúnebre quizás. Ya repartieron sus bienes allí entre sus herederos. Pero quizás han olvidado de entregar su alma al Señor. El Señor Jesucristo hoy nos da ejemplo que Él no se preocupó por su cuerpo, por las cosas materiales que quedaban, sino por entregar su alma al Señor. Esta palabra que hoy el Señor Jesucristo nos regala desde el púlpito de la cruz, nos enseña a que nosotros debemos entregar en las manos de Él nuestro espíritu, nuestra alma. Porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos angustiosos. La Escritura nos habla en el libro de Romanos. Dice la Escritura: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada persona que tiene a Cristo en su corazón nunca se separará del amor de Dios. Como dice Pablo, ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni las potestades, ni lo presente ni lo futuro, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos va a separar de ese amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, amigos, oyentes que hoy están conectados con nosotros, estas palabras del Señor Jesús nos enseñan grandes lecciones, lecciones de perdón, lecciones de salvación, de amor, lecciones también de sufrimiento. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido la aflicción, yo he vencido al mundo. Estas palabras desde la cruz nos dan enseñanzas muy importantes de esperanza. Nuestra esperanza está puesta en Dios. Nuestra confianza está puesta en el Señor. Nada ni nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La invitación, amada iglesia, entonces, es para que aprendamos esta enseñanza desde el púlpito de la cruz. Este púlpito creo que es el más exigente, el más difícil para predicar. Quizás podemos predicar sentados desde el púlpito de la iglesia, pero imagínese usted predicando en medio de la agonía de la muerte y clavado en una cruz. Aprendamos a apreciar y a valorar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él entregó todo. La palabra de Dios dice que Él, siendo Dios, no se aferró a esa condición de ser Dios, sino que se despojó de esa condición y vino y tomó la condición de hombre, y en su condición de hombre se humilló hasta lo sumo. Dice que hasta la muerte, y muerte en la cruz, y que por su obediencia Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todos los nombres, un nombre delante del cual se doblará la rodilla de los creyentes y de los no creyentes, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y aún de los que están debajo de la tierra. Y dice la Escritura: y toda lengua confesará que Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro libertador. Jesucristo venció la muerte, venció el pecado y venció a Satanás en la cruz. Y la mejor noticia es que esa victoria que Él obtuvo en la cruz del Calvario es tu victoria y es mi victoria. Amados, Dios los bendiga poderosamente y que reflexionemos en esta Semana Santa y meditemos
bien en nuestros caminos. Y si estamos alejados de Dios, volvamos nuevamente la mirada al púlpito de la cruz y abramos nuestros oídos y dispongamos nuestro corazón para que esa palabra llegue a nuestra vida y sea de bendición. Amado, no se te olvide que Cristo no ha venido para que condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Dios los bendiga poderosamente, Dios los guarde, Dios les colme de bendiciones de manera especial. En esta mañana gloriosa, estamos aquí llevando este mensaje desde nuestra casa, pero queremos aprovechar este tiempo para saludarles también, para enviarles un saludo, un abrazo, decirles que Dios los bendiga, decirles que Dios los guarde, decirles que Dios les acompañe en este tiempo quizás angustioso, en este tiempo que quizás hay aflicción y hay temor en nuestro corazón. Les invito para que compartan este mensaje allí con el numeral Lluvias en Línea. Síganos por las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en todas las redes sociales. Ahí estamos. No te pierdas este mensaje. Yo les invito para que esta Semana Santa sea una semana de reflexión, de meditación, sea una semana de encuentro personal con Dios. Dios quiere que estemos cerca de Él. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere darnos tu salvación. Dios quiere que no nos perdamos. Compartan esta enseñanza allí en sus redes sociales. Dios les bendiga. Les invitamos para mañana poder seguirnos allí en la reunión de jóvenes. Estaremos también por esta misma red a las 5 de la tarde. Y el próximo domingo quiero invitarles también para que nos unamos aquí a través de este medio. A las 10 de la mañana estaremos en un servicio poderoso de victoria, de triunfo, porque Cristo Jesús venció la muerte y resucitó al tercer día. Y esa victoria es nuestra victoria. Dios me los bendiga de manera especial. Saludarles a los que están ahí siguiendo este mensaje. Dios los bendiga. Un abrazo grande. Estamos orando por ustedes para que su fe no falte y para que sigamos adelante confiando en el Señor. Un abrazo desde la distancia. Un saludo especial para los hermanos y la familia allí de Yopal que nos están siguiendo, para la familia que está en Bogotá, para los amigos que están en Bogotá, para nuestros hermanos en Sogamoso, en Tunja, y para todos los seguidores en el mundo entero. Dios los guarde, Dios los bendiga. Un abrazo y un feliz viernes, un feliz Viernes Santo, una feliz Semana Santa. Les amamos en el amor del Señor. Chao.